Seguimos en BTV Noticias. Es un gusto recibir al vicepresidente de Peñarol, Eduardo Sainz, para hablar de mucho tema. Podemos hablar de lo deportivo, podemos hablar de lo político, porque creo que es una entrevista bastante rica la que vamos a tener durante los próximos minutos. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer de poder dialogar y darle transparencia a temas que son muy urticantes en el fútbol uruguayo que repercuten en toda la sociedad. Tenemos atrás el campeón del siglo y me gustaría arrancar por algo de Peñarol, porque hasta el momento ha sido un buen año en lo deportivo y en lo económico. Creo que dentro de lo económico quiero preguntarte, ¿cuánto recibió en total Peñarol por esta gran Copa Libertadores que hizo? En primer lugar, lo que nos importa como a todos los hinchas es la parte realmente deportiva, la parte de los resultados, y en ese sentido, como todos los peñarolenses de ley, como todos los manchas, estamos muy contentos con la participación que hicieron. Yo digo que estoy orgulloso del plantel, de los jugadores, del técnico, de todos los trabajadores de Peñarol, que hicieron una gran Copa Libertadores. Si a cualquier hincha de Peñarol le preguntaban al principio de año si cerraba a ser el tercer mejor cuadro de América, todos hubiéramos dicho que sí. Así que bueno, desde el punto de vista deportivo no logramos la meta, que siempre la meta es la sexta, pero estuvimos cerca y el rol de nosotros como dirigentes es que esto no sea una vez cada tantos años, sino lograr que Peñarol compita en todas las Libertadores y tenga muy buena participación. Eso es el punto de vista de lo que es la gloria. Una cosa con lo deportivo, porque el otro día hablando con muchos hinchas de Peñarol y más centrados en edad que yo, o sea, capaz que de tu generación me decían, esto es mucho mejor, o quizá en lo deportivo se tiene que entender mucho más que en las Copas Libertadores que se ganaban en otro momento. Por lo que son los rivales, Peñarol le ganó a los dos finalistas de la Copa Brasil, hablo de Mineiro y de Flamengo, y le ganó al que está primero despegado en el Brasileirao por Botafogo. ¿Se puede hacer ese paralelismo o es demasiado fuerte? Peñarol le ganó a los tres clubes brasileros, que son de los clubes grandes de Brasil. Uno de los dos que le ganó va a ser el campeón de la Libertadores, el otro va a ser el 2. Y también le ganamos al Flamengo con jerarquía y con clase. También le ganamos al campeón argentino vigente. Pero bueno, las copas son las copas y ir y ver las 5 Libertadores que tenemos, contra eso no hay. Sí hay un gran mérito de este plantel, de esta dirección técnica, porque hoy en día las diferencias económicas son muchísimo más grandes. Y uno veía durante el transcurso de la Libertadores, cuando hubo posibilidad de renovar jugadores, solamente un jugador que se renovaron los brasileros valía en el mercado más que todo nuestro plantel. O sea, contra ese poderío económico no podemos ir, lo cual enaltece más todo lo que hizo Peñarol. O sea, tiene un gran mérito, pero no alcanza. El objetivo es ganar la Copa. Y ahora en lo económico, ¿qué tan redituable le fue la Libertadores a Peñarol? Muy bien, muy bien. Peñarol recaudó por clasificar, ganar los partidos en la primera serie y después por cada fase Peñarol iba cobrando dinero, que ese dinero se reparte. Nosotros respetamos el trabajo de todos. Y dentro del trabajo de todos, con los jugadores y con todo el plantel y con el cuerpo técnico, establecimos premios y por tanto participamos a todos en los premios. ¿Cuánto recaudamos de Conmebol? Casi 10 millones de dólares. 9 millones y medio, un poquito más. ¿Cuánto recaudamos por la localía? Los partidos que se jugaron en el Campeón del Siglo, donde la hinchada de Peñarol hay que agradecerle no solamente por haber llenado constantemente el Campeón del Siglo, sino también por el aliento fantástico, los recibimientos que le hacen a los jugadores, cómo alienta durante todo el partido, a pesar que el hecho de tirar fuegos artificiales dentro de la cancha, la Conmebol nos multa y ahora estamos amenazados además de quitarnos la localía o la tribuna atrás del arco. Y como en el último también en la Damiani,
fuegos artificiales nos podrían prohibir jugar en el campeón del siglo los próximos 3 partidos. Por tanto, eso es algo a trabajar con la barra, de que los fuegos artificiales se tiren desde afuera. Pero por localidad, yendo a los números, se recaudaron 3.300.000 dólares de entradas, menos los gastos que se tienen, que son importantes por seguridad, por todo. ¿Qué nos dejó también? Fundamentalmente la valorización de cada uno de los jugadores del plantel de Peñarol. No es lo mismo lo que valía cualquier jugador que la gente puede estar pensando, desde el golero, un lateral, un mediocampista, un delantero, lo que valía a principio de año y lo que valen hoy. Entonces, eso aumenta el patrimonio, y el día que se tengan que ir, van a valer mucho más. Y eso es algo que lo hablamos con los jugadores, una apuesta que hicimos en la directiva y que lo resolvimos con Nacho, con el presidente, de apostar estrictamente a lo deportivo, no solamente tal cual nos pidió Diego Aguirre. Nosotros mantuvimos el plantel actual, sino que el momento que Conmebol permitió reforzar el plantel, trajimos nuevos jugadores que dieron un resultado bárbaro, como es el caso de Batista, como es el caso de Rodrigo Pérez. Son jugadores que eligió Diego, Medina, que son y Alan Medina. Todos los jugadores del plantel dan un resultado bárbaro. Yo a veces miro los 11 que están en la cancha, los 10 que están sentados en el banco y los que no se cambian, que por un plantel de 35 jugadores, la calidad de los jugadores hasta de los que no llegan a estar en el banco de suplentes. Bueno, y esa era la apuesta para mantener la doble actividad. Pero volviendo a la pregunta, tenemos los ingresos por Conmebol de premios, la recaudación, la valorización del plantel, que pasó a ser muchísimo más grande, y por tanto, la definición que tomamos de apostar a lo deportivo es algo para tomar en cuenta como una meta de mantenerla en el club, no a mal vender o hacer contratos en el cual haya cláusula de salida en determinado momento. Y como cuarto punto que destaco es el apoyo de los hinchas de Peñarol. Hicimos una campaña con mucha fuerza con la gente de marketing del club, campaña de socios nuevos, en el cual logramos hacer una campaña en estos pocos meses. Peñarol incrementó su masa social en más de 10.000 socios. 10.000 socios que se hicieron anuales, en el cual eso después, con los resultados que hay, va a seguir el socio para los próximos años venideros, para las próximas directivas. Esos 10.000 socios le dejan a Peñarol en grandes números por año 2.200.000 dólares adicionales. O sea, ves todo ganancia en ese sentido. Pero hablando de la Copa, porque ayer también salió un tema, en realidad se manejó una situación, y me encantaría que vos la expliques, porque aparte de números vos entendés y mucho, del préstamo que había pedido Peñarol a Conmebol previo al arranque de la Copa Libertadores de $1,5 millones. Eso en concepto de qué fue, y es parte de lo que tiene que ver con los premios que vos manejaste, cerca de 9.800.000. Peñarol no pidió un préstamo a Conmebol. Bien. Lo que se estila, y todos los cuadros lo usamos, es un anticipo cuando tú ya tenés el derecho a jugar en determinada fase. Lo que nosotros pedimos en la primera fase por clasificar a Libertadores, Conmebol paga 3 millones, y ahí, como el resto de los clubes, lo que pedimos es un anticipo. Después que se termina de jugar esa etapa, se paga el saldo por parte de Conmebol. Pero ese 1,5 millones se descuenta cuando ya estaba una certeza para Conmebol que Peñarol jugaba esta Copa Libertadores. Es un derecho que da Conmebol a todos los clubes que participan en Libertadores o Sudamericana. Claro. Y Sudamericana. Es por la participación ya asegurada. Es participación diferente... efectiva. Es diferente que alguien pida un préstamo, que pida, entregame dinero a cuenta que voy a clasificar en el 25 o en el 26, como hay uno de los temas para charlar. A Nacional pasó, ¿no? Porque es un tema, ¿no? Hay 4 millones de dólares que se dieron a futuro, de futuras competencias que Nacional podría llegar a jugar. Sí. Que no aseguró. Sí, es lo que se habló en el Congreso de la semana pasada, que eso no es seguro. Pero bueno, es un tema de Nacional dentro de su abultado pasivo que lamentablemente tiene. ¿Y a ustedes les avisaron, les comunicaron de ese préstamo nacional o se enteraron por la prensa y los medios? No, a nosotros no se nos ofrece eso. Hay una desigualdad de tratamiento notoria y evidente, pero bueno, nosotros no somos parte de
el grupo que favorece la actual integración de la AUF. Pero eso no va contra lo deportivo también, porque están potenciando un rival tuyo más allá de lo que tiene que ver con la competencia internacional en lo local. Va en contra de los que no recibimos el mismo tratamiento, que es Peñarol y los otros cuadros de primera división. O sea que a uno los subsidio entregándole un dinero y a los otros no. Un dinero que además es a cuenta de algo que lo más seguro que en algún momento, en algún año, Nacional vuelva a ir a la Libertadores, pero que no tiene una garantía específica concreta. Pero bueno, es un tratamiento desigual, es un hecho para nosotros y bueno, más allá de quejarnos, lo importante es que Peñarol está totalmente saneado. Nosotros no necesitamos endeudarnos, nosotros saneamos el club, estamos al día con todas nuestras obligaciones y bueno, ojalá los otros clubes de primera y nuestro tradicional rival algún día esté saneado también, porque eso viene en beneficio de todo el fútbol uruguayo. Hablaste del Congreso. Creo que hay mucha tela para cortar de lo que pasó la semana pasada. Creo que fueron 5 horas 40 entre uno y otro. ¿Pidieron finalmente el contrato que se aprobó con Nike? ¿Lo vieron o todavía no? Se hicieron 2 congresos, sí. Uno ordinario y otro extraordinario. Un congreso fue por el tema del contrato con la firma Nike, que la AUF dice que es la mejor oferta. Nosotros lo pedimos previamente al Congreso, lo pedimos durante el Congreso y se nos dijo que no porque había cláusulas de confidencialidad. Pero este Congreso, lo que establece los estatutos de la AUF, que el Consejo Directivo de AUF pueda realizar un contrato por hasta 4 años. Como ellos querían ampliarlo a 8, necesitaban que el Congreso lo avale. A lo cual nosotros dijimos, bárbaro, pero para avalarlo tenemos que saber cuáles son las condiciones, cuáles son los derechos y las obligaciones que estamos asumiendo la AUF y cada uno de los clubes de primera división, que somos los únicos responsables de todas las deudas. Se negó por parte de la AUF, el presidente Alonso dijo que tenía cláusulas de confidencialidad que le prohibían entregarnos esa información, a lo cual le dijimos, estás muy equivocado, la confidencialidad no es para los socios de la AUF, nosotros somos los accionistas de la AUF, somos los dueños de la AUF. Y en cambio no tuviste cláusula de confidencialidad, le dije al presidente Alonso, por ejemplo, para que lo vean los funcionarios de la AUF, el abogado de la AUF. Digo, es algo que no corresponde. Además se nos dijo, que se pretendía que votemos los integrantes de la AUF sin conocer las condiciones. Lo único que se hizo es presentar una transparencia que se pasó en una pantalla gigante y sobre esa transparencia hicimos muchas observaciones. Se habla de 40 millones de dólares por 8 años, que si uno va a los fríos son 9, porque durante un año Uruguay no recibió dinero por la camiseta y a su vez también tuvo que comprar equipación, que obviamente eso no está marcado dentro de lo que se habló. ¿Qué tan diferente puede llegar a ser ese contrato si dentro de los 40 millones de dólares vos pones que la ropa está incluida y no sabés cuál es el precio de la misma? Correcto, pequeña precisión, se nos dijo, y yo pregunté porque no se manejaron cifras en el Congreso, que eran 41 millones por, comillas, 8 años. En esa transparencia el primer punto es aumento contra el contrato anterior de 16%. Lo lee el presidente Ignacio Alonso, levanto la mano y le pregunto, ¿me da la palabra? Nacho, 16%. ¿Es en moneda constante, o sea que mantiene el valor de hace 8 años atrás, o es en moneda corriente, en dólares corrientes? Bajo mi sorpresa, no lo podía creer, me dice, no, es corriente. Entonces le digo, pero pará, entonces en lugar de aumento de ingresos 16%, estamos haciendo un contrato inferior donde se va a recibir menos que el contrato anterior, porque la inflación en 8 años fue, obviamente lo sabemos todos, mayor a 16% en 8 años. En todas las escuelas del país, como decía el amigo Sonsol. Ahora, esa fue una de las tantas sorpresas. Después preguntamos, bueno, estos 41 millones de dólares, ¿qué es en efectivo y qué es en equipamiento a las distintas selecciones de Uruguay? ¿Cómo se compone? ¿Cuánta plata efectivamente va a recibir Uruguay en efectivo por año? No se responde.
Una salvedad, Eduardo. El contrato anterior que se tenía con Puma eran de 24 millones por 7 años, pero eran 24 millones en dinero. Aparte de eso iba la equipación, que uno no sabe cuánto se gastó en equipación, ¿no? Claro. Ahora, la segunda pregunta que le hicimos es, bueno, ¿van a entregar como parte del pago en esa bolsa que se habla de 41 millones el equipamiento? Bárbaro, esa indumentaria. ¿A cuánto está cotizada? Por ejemplo, ¿a cuánto estamos cotizando la media? ¿La AUF la va a comprar a $1 o a 100? Cri, no responden. Preguntamos, ¿cuánto se van a entregar la camiseta a los shorts? ¿Cuánto valen esa camiseta? ¿Cuánto la cotizan? ¿A $10 o a $500? ¿Al precio de mercado? ¿Cuánto se vende al público la camiseta en los locales? Nuevamente no responden. O sea que no sabemos cuánto llegan efectivos, no sabemos cuánto valorizaron lo que es ropa. Hubo otras 3 ofertas, dijimos, bueno, ustedes informan acá que hubieron otras ofertas. ¿Nos pueden mostrar un cuadro comparativo contra las otras ofertas? No podemos mostrarlo por la cláusula de confidencialidad. Entonces, se nos dice que dentro de todo ese dinero está la posibilidad para el 2030, que ojalá clasifique Uruguay, lo más seguro vamos a clasificar, es de utilizar las instalaciones de la firma Nike en Portland, Estados Unidos. Dice, Uruguay podrá, decía la transparencia. Levanto la mano nuevamente. ¿Qué significa podrá? ¿Eso es sin costo o tiene un costo para Uruguay? ¿Cuánto vale utilizar esas instalaciones? Cri, no sabe, no contesta. O sea, ante este Congreso de la Indumentaria llegamos con muchas interrogantes y nos fuimos con más interrogantes dentro de una opacidad total. Lo que es bueno que sepa la gente, y agradezco tu pregunta, es que esa opacidad, esa falta de transparencia y de ser claros en la información, no solamente fue dada a los socios de la AUF, a los clubes y a los otros integrantes, a los árbitros, a los jugadores, a la OFI, el femenino, a todos los que integramos la AUF. Ninguno pudimos tener acceso. Pero lo increíble es que la AUF tiene una comisión fiscal, una comisión integrada por colegas muy prestigiosos, nombrados por la propia AUF, en el cual en su informe fueron muy transparentes y dijeron que ellos tampoco tuvieron acceso al contrato ni a la cláusula de este contrato. Y seguimos con las sorpresas. Tampoco tuvo acceso la auditoría externa. La AUF cambia de auditor externo, ahora es la firma de Gran Torto, distinguidos profesionales, donde también en su informe dicen, y se lo preguntamos porque estaban, tanto la Comisión Fiscal como los auditores estaban presentes en el Congreso, la pregunta concreta, ¿ustedes vieron el contrato? La respuesta es, tampoco tuvieron acceso. O sea, 2 órganos de contralor, como la Comisión Fiscal y el auditor externo a la AUF, no tuvieron acceso, como igual los dueños de la AUF, que somos los clubes. Pero la frutilla de la torta de la opacidad que hay acá es que cuando fue el FIFA Gate, allá por el 2015, si mal no recuerdo, se le pide a todas las asociaciones que creen una comisión adentro de sus asociaciones que se llama de Contralor y Transparencia. Sí. Esa comisión se creó allá por el 2020, cuando había requisitos para integrar esa comisión de grados de profesores dentro de la facultad, gente prestigiosa, y se integró la comisión efectivamente con 3 distinguidos profesionales en sus áreas, abogados, contadores, pero esa comisión inmediatamente presentó renuncia por escrito. ¿Cuál es? Y esto es algo que hasta ahora no se había dicho, que es importante que se sepa. ¿Cuál es el rol y el objetivo que tienen los estatutos la creación de esta comisión de Contralor y Transparencia? Es velar porque los procedimientos de contratación, de contratos que firma la AUF, de los procedimientos y los contratos en sí estén adecuados a las normas para darnos tranquilidad a todos los involucrados. Lamentablemente, esta comisión hace más de 3 años que se desintegró por renuncia firmada por los miembros y que, llamémosles casualidad o le llamamos causalidad, el actual ejecutivo de la AUF no
volvió a integrarla. O sea que se acaban de firmar, se están firmando los dos contratos más importantes en la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. De los derechos, que son los derechos de las prendas deportivas, donde esta comisión no interviene, donde los socios no lo sabemos, donde la comisión fiscal no lo sabe, donde el auditor externo tampoco. Y el segundo contrato, donde establece las obligaciones, que según trascendidos de prensa hablan más de 14 millones de dólares, el contrato de Bielsa, que lo pedimos y hasta ahora no llegó. ¿Lo volvieron a pedir ahora los dos contratos? Sí, para evitar más problemas lo pedimos formalmente, más allá que el pedido fue hecho en el propio Congreso. Sí. Inclusive acompañamos una moción que realizó otro club de hacer un cuarto intermedio y se nos entreguen a todos los contratos, analizarlo y volver. La moción era de 15 días, nosotros dijimos, no hace falta 15 días, si estamos apurados por tema comercial para firmar con Nike, fijemos 24 horas, 48 horas y nos volvemos a juntar sin problema. Lamentablemente no se vuelve a dar eso. Entonces tenemos los dos contratos más importantes que no están. Entonces pedimos por escrito ahora, para evitar dejar otra prueba, el contrato con el cuerpo técnico, no solamente el de Bielsa, sino el resto del cuerpo técnico, porque se habla y trascendido de prensa de 14 millones de dólares y que en el caso de que una de las partes quiera rescindirlo tiene que pagar la totalidad. No lo sabemos, son trascendidos. Pero también preguntamos en el Congreso si esos 14 millones de dólares eran líquido, cash, en el bolsillo del cuerpo técnico, o a eso había que agregarle, si a eso había que agregarle además los impuestos como de cualquier trabajador, de BPS, IRPF, y tampoco se nos contestó. Entonces, nosotros queremos lo mejor para la AUF, somos parte de la AUF, pero nos parece que hay cosas que se debe analizar a otro nivel. A otro nivel porque la falta de transparencia es muy importante. Eduardo, tengo dos preguntas puntuales porque también el tiempo nos apremia y tengo ganas que me las respondas porque aparte vos sabés muchísimo del tema. ¿Qué significa pasar a categoría 4 en el Grou y qué tan grave es esta situación que está viviendo la AUF en las palabras que me lo puedas resumir? Vamos al tema balance, que fue el otro tema del Congreso. El segundo, en realidad el Congreso el ordinario era ese, el balance. Exacto. Lamentablemente la AUF estaba muy mal económicamente, pero no es un dato subjetivo que puede ser la opinión del contador Saidestad. Son los números que expresó el balance que se presentó y que aprobaron los clubes que fueron financiados con esos préstamos antojadizos sin ningún criterio por parte de la AUF. Se llama Fondo de Fortalecimiento y yo digo jocosamente que fondo de fortalecimiento para asegurarme el voto en los congresos. Claro. Pero bueno, ¿qué es lo que implica el deterioro? Del voto sería. Claro, fortalecimiento de los votos y asegurarme los yesos, que sin preguntar, sin fundamentar nada, siempre acompaña lo que plantea esta AUF. ¿Qué es lo que significa que la AUF está muy mal? En el último año, en el balance que se presentó 2023, con atraso, con todo, perdió. Quiero hacer una aclaración. Tanto el informe de la Comisión Fiscal, que es externa a la opinión de nosotros como socios, como el del auditor externo, hay muchas salvedades que empeoran notoriamente los números arrojados sin cumplir con las normas contables adecuadas que establece el Uruguay como principios de contabilidad. Pero con los números que presentó la AUF, perdieron 4.123.000 dólares. 4.123.000 dólares en el año 23. Algo muy preocupante. El año anterior perdieron 2.158.000 dólares. En el 21 habían ganado se había ganado 1.393.000 y 1 millón en el 2020, 1.246.000. O sea, de ganar 1.246.000, 1.393.000, pasamos a perder 2 millones y nos vamos para abajo, perdimos más de 4.123.000. Quiere decir, si juntamos los dos últimos años de la AUF, perdieron 6.300.000 dólares. Repito la cifra para resistir todos los archivos. Perdieron con los números de ellos que tienen observaciones de la Comisión Fiscal y del auditor externo que hacen mucho peor la situación, más de 6.300.000 dólares. ¿En qué se ve reflejado?
en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio para los que no son contadores? Lo que tengo, que es mi activo, que es la plata en el banco, los derechos y cosas a cobrar, el activo fijo, menos todo lo que debo, que es el pasivo. Ese patrimonio en el 2020 y en el 2021 estaba en los 9.800.000, 9,5 millones de dólares. Este año, por números AUF, que no son correctos, de 9.800.000 perdimos y bajamos a 668.000 dólares. Pero esto, reitero, no con lo que opina Seidestad, con lo que opina el auditor externo y la Comisión Fiscal, pasaríamos a tener un patrimonio negativo de varios millones de dólares. Y eso es lo que nos alarma a nosotros. Entonces, eso que llevó a que la AUF se endeudara. ¿Y con quién se endeuda? Se endeuda con la Conmebol y se endeuda con el Banco República y varias otras deudas más. Pero, ¿qué es lo que hace el Banco República? Y analiza los balances y ve que tiene pérdidas ya hace 2 años. Y por tanto, de acuerdo a la normativa del Banco Central, está obligado a cambiar la categorización y pasa a ser categoría 4, que eso implica que está en serios problemas de recuperar su crédito. Pero para el que está del otro lado, la señora que está escuchando o el señor, categoría 4, ¿qué significa? Es algo muy malo en el cual la tasa de interés que se paga pasa a ser mayor con todo el sistema financiero, que la deuda la tomen con el Banco República, con el Santander o con quien sea. ¿Por qué? Porque la capacidad de repago está en duda. Bien. Pero es más, si se corrigiera por parte de los equipos técnicos del BROU en base a las consideraciones que hizo el auditor externo, la Comisión Fiscal y lo que opinamos los clubes de las observaciones que vimos, que están las actas, que espero que estén las actas próximamente, todavía no están, de lo que se habló, ese patrimonio pasa a ser negativo. Entonces, yo no sé, los contadores llamamos principio de empresa en marcha. Yo lamentablemente digo, no sé si no pasaría a ser categoría 5. Y por eso vos definiste en el Congreso, si esto fuera una empresa privada, ¿este directorio no estaría más? Este directorio y los gerentes, porque aparte no nos olvidemos que dentro de las cosas que llamaron la atención, y lo dije en sala, es que me llama la atención de una empresa que pierde más de 4.200.000 dólares que hayan aumentado los sueldos, más de 25% en dólares. Se aumentaron los gastos en retribuciones al personal. Una organización que está en serios problemas económicos. Entonces, en la actividad privada, los accionistas nos juntaríamos y diríamos, bueno, a ver qué hacemos. ¿Mantenemos a esta gerencia? ¿Mantenemos al presidente del directorio? ¿O decimos, vamos a intentar cambiar? Porque no es 1 año, son 2 años que ya vienen perdiendo plata. En un momento en el cual la selección uruguaya está funcionando bien. Y eso implica también, como Peñarol tiene premios, lo que hablábamos previamente, por Conmebol, también la selección cobra premios en la participación, en la Copa América, etcétera. Entonces, con años buenos, con años que fuimos al Mundial, que pierdan plata es lo que realmente nos llama la atención. Tengo muchísimas cosas para decir el balance, pero algo que... Tengo 1 minuto y medio. Un minuto y medio. Me están diciendo que tenemos un tiempito más, y así que podemos ir a eso. Te agradezco. Se presenta también, cuando se aprueba el balance, la memoria de decir, bueno, ¿cómo nos va a ir el año que viene? ¿Cómo va a ir el 24 y los que vienen? 4 o 5 días antes del balance, la AUF le manda a todos los que integramos la AUF, vía mail, la proyección, el presupuesto anual del 25 y los próximos años. Cuando arranca la palabra sobre este tema, Nacho Alonso pone una transparencia muy linda en la sala que dice que este año vamos a ganar, el año que viene, este año 24 vamos a ganar 8.998.000 dólares. Yo miro la cifra y digo, qué bueno, de pasar a perder 4.200.000 dólares a ganar casi 9. Qué bien, mejoraron cómo están haciendo las cosas. Pero digo, a mí no me cierra este número. Y voy a mi carpeta que llevé y miro esos mails que los llevo impreso acá y digo, qué raro. No son los números que nos mandaron hace 4 o 5 días. Hace 4 o 5 días, le pido a la cámara si lo puede tomar, esto es lo que nos mandaron. Presupuesto anual, enero-diciembre 24. Acá establece que ingresos, resultado financiero, resultado del ejercicio, una ganancia de 2.390.000 dólares. Pero ¿cuánto se informa en el Congreso que vamos a ganar? En lugar de 2.390.000, vamos a ganar
8.998.000. La diferencia de esto, que lo mandaron hace 4 días, contra lo que se estaba proyectando en pantalla, son nada menos que $6.608.000. Ante lo cual, ¿qué es lo que hago? Yo que estoy escuchando, es casi lo que se perdió en los 2 años anteriores. Claro, recuperarían esa pérdida bien. con la utilidad del próximo año, el año en curso. Sí. Que aparte este es un balance que lo presentaron tardíamente, tenía que haber presentado 6 meses para atrás. Sí. Pero digo, qué bueno, levanto la mano y le pregunto, presidente Alonso, me llama la atención estos números, porque los ingresos que estás presentando en la transparencia y el resultado final es muy distinto a los que nos mandaste por mail hace 4 o 5 días. Y esa fue de las pocas cosas que me contestó y me dijo, no, lo que pasa que después que emitimos eso, que le mandamos los mails, nos avisaron de Conmebol que vamos a recibir un ingreso extraordinario de más plata. Y eso hace que se mejore el resultado. Repregunto, ¿y ese ingreso extraordinario te lo dan en calidad de préstamo o es una donación, un regalo que hace la Conmebol a todas las asociaciones? Porque esto también, si le dan a Uruguay, le tiene que dar a Colombia, a Argentina, a Chile, en los números Paraguay, de Conmebol, etcétera. habitualmente los que uno estuvimos viendo... Eso es lo que dice que te van a dar. Claro, y en los números de Conmebol siempre se le ha dado más a la AUF que a otras asociaciones también, ¿no? Sí, pero... Bueno, pero sí, no me quiero desviar. Sí. O sea que en 4 o 5 días de lo que se les informa a los clubes, a lo que se presenta en la transparencia, había una diferencia de $6.600.000 sin explicación a cambio de que vendría, que todavía no llegó, esa plata que supuestamente haría tener un balance superavitario con utilidad. Pero hablando de Conmebol, dejo el titular porque no nos da el tiempo, cuando Conmebol le da plata a la AUF, por el motivo que sea, si le da 100 pesos, es un activo que tiene Conmebol para cobrarle a la AUF. Sí. Y es un pasivo que tiene la AUF que tiene que devolverle la Conmebol. O sea que los 100 pesos tienen que estar lo mismo de un lado y del otro. Lamentablemente las cifras son distintas. La Conmebol dice que le entregó más dinero que la AUF reconoce tener. Eso también es una de las tantas cosas que preguntamos y bueno, está pedida una auditoría forense a nivel judicial porque si tiene razón Conmebol, la mala noticia para los futboleros es que estamos debiendo más plata, con una institución que está llevada perdiendo plata hace 2 años, cifras muy importantes. Entonces todos queremos una AUF mucho más fortalecida, muchísimo más transparente, muchísimo más objetiva, sin hacer diferencia entre los clubes. Hay clubes de la B, por ejemplo, lo que pasó anoche, que se pretende que una institución que está en la B, que ya descendió a la C, como es la querida Sudamérica, y digo querida porque yo soy del barrio, tengo que decir que Sudamérica le debe a la AUF casi $700.000. Esos préstamos alegres que da la AUF es en base a dinero que va a cobrar después a través de los derechos de televisión, porque lamentablemente clubes de la B no venden jugadores en cifras importantes, ni tienen público que vaya y que pague cuota social importante. Esa plata, casi los $700.000 que Sudamérica le debe a la AUF, al bajar a la C, pasa a ser incobrable. Por tanto, deberían llevarlo a pérdida. O sea, que ese préstamo... Porque vas a ser amateur. Claro. Pero ese préstamo que le da Sudamérica ya hace que los números de AUF, que están mal, del balance de 23 pasaría a ser negativo. Solamente el préstamo a la IASA. Un disparate. Y ayer se votó, para el que está del otro lado, suprimir los descensos directos y jugar un repechaje, más allá de que eso tiene que ser avalado por el Congreso, que habitualmente los 52 votos están casi siempre, ¿no? Esperemos que prime el raciocinio y tampoco, aunque no hubiera deuda, la deuda fuera cero de la IASA, lo que no puede ser es que después que un club desciende se cambie la regla de juego. Esas son cosas que no existen. Y bueno, las reglas son iguales para todos y no cambiarlas de acuerdo a cómo me va y a cómo me sirve. Te quiero hacer la última, y ahora sí es la última porque nos fuimos más del tiempo permitido. En la mañana de hoy fue enviado a prisión el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. ¿Te sorprendió cuando te enteraste de esta noticia? La leí a través de las redes. No me sorprendió porque estoy al tanto también de la opacidad, de criterios arbitrarios que tiene la Asociación
de fútbol peruano. Y me da pena, yo esperemos que no terminemos otra vez en un FIFA Gate en distintas asociaciones, pero la falta de transparencia, el manejo turbio de falta de información a los que somos responsables como los clubes de primera división, porque los clubes de primera división, de acuerdo al reglamento de la AUF, somos los únicos que estamos obligados si surgen deudas. Los otros que integran la AUF, los otros integrantes, como es el fútbol sala, el fútbol femenino, los árbitros, los jugadores, la Asociación de Fútbol del Interior, integra la AUF, tienen voz y voto, pero no tienen responsabilidad. Entonces, es muy fácil y levantar la manito y aprobar todo sin preguntar, sin fundamentar, sin nada, porque me da plata. Y por eso yo decía, el fondo de fortalecimiento para asegurarme los votos. ¿Y se puede trazar un paralelismo todo lo que se vivió en Perú con lo que se está viviendo acá? No lo sé, esperemos que no, pero hoy hay denuncias penales presentadas contra la AUF y yo confío en la justicia de este país. Ojalá no lleguemos a eso y que se demuestre que hay un error por la falta de transparencia y falta de información que eso no da a los clubes. Pero bueno, fallará la justicia. Muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos, la verdad, completísimo todo y creo que la idea era que el que estaba del otro lado también conociera lo que tiene que ver con los números y a ciencia cierta todo lo que está pasando en la AUF. Muchas gracias a ustedes, para mí agradecido por llevarle la información a los futboleros, a los uruguayos, porque el fútbol es la pasión más grande que tenemos los uruguayos en forma general y todos los que queremos tener una fuerte, sólida y que a Uruguay y a los cuadros de Uruguay nos vaya bien. Y estamos yendo, a mi criterio, por un camino no equivocado, muy equivocado. Gracias, Eduardo.